¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy es jueves 26 de enero de este año 2023, que ha arrancado con un tema que hoy queremos volver a tratar. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, en muchos espacios, aquí y en Noticias Caracol. Estamos ante un nuevo y monumental escándalo de acoso sexual en una de las ramas del poder público en Colombia. La pregunta surgió hoy por una columna que publicó la edición digital del País de España, titulada así: si quiere el trabajo, esta es la manera. La columna la escribió la colega de Caracol Radio y del Grupo Prisa, Vanessa de la Torre, en la que una mujer señala directamente a uno de los hombres más poderosos del actual gobierno, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a quien ven en pantalla en el artículo del País, Mauricio Liscano. Lo que ven es a partes de lo que la columna trae, como las revelaciones hechas por una mujer que no da su nombre, que dice que hace más de 7 años fue víctima de acoso sexual por parte de Mauricio Liscano cuando era entonces presidente del Congreso de la República. El doctor Liscano, el actual hombre fuerte de la presidencia, emitió este comunicado en el que no solamente niega tajantemente ese título, sino que también niega cualquier señalamiento hecho por esta mujer y la invita, dice en el comunicado, a que ponga la denuncia formal para que, dice él, poder defenderse. Hablamos con él en el curso de la tarde de hoy y nos dice: mire, para mí es importante y soy el primer interesado en que ella ponga la denuncia formal y en un ambiente seguro para ambos poder controvertir la acusación, dice él, y poder demostrar que es absolutamente falso que yo acosé sexualmente a esa joven. Dice que a lo largo de más de 20 años de carrera política, en ese comunicado, ha trabajado con más de 80 mujeres, que de hecho los miembros de su equipo y cuando era senador de su UTL, la gran mayoría son mujeres y que ninguna había hecho algún tipo de señalamiento como el de esta joven. Hemos querido hoy hablar con una persona a la que hemos consultado para este tema también en anteriores ocasiones, porque es una profesional sin tacha y una profesional que ha tratado los temas de género. Es una abogada penalista, es profesora de Derecho Penal y también ha asesorado en temas de género a una fundación muy interesante, Empodérame, que trabaja precisamente estos temas de la mujer. Hablamos de la doctora Diana Muñoz, repito, es abogada experta en Derecho Penal. Doctora Diana, un gusto que nos acompañe hoy en Sala de Prensa. Juan, el gusto es mío. Muchas gracias por esa presentación tan generosa y un saludo, por supuesto, para toda la audiencia. También nos acompaña vía telefónica la representante de la Cámara, Erika Sánchez. Ella es vicepresidenta de la Cámara. Vicepresidenta, gracias, congresista, por atendernos. Y ya hablaremos en instantes con usted. Gracias por estar con nosotros, doctora Erika. Juan, gracias a ustedes por este maravilloso espacio. Un saludo muy especial también a la doctora Diana y a todos nuestros oyentes y personas que muy están bien, vamos a arrancar, doctora Diana Muñoz, hablando un poco de este tipo de situaciones. Es un artículo firmado por, repito, Vanessa de la Torre, una colega muy respetada, trabajó en esta casa durante muchos años, en el que ella asegura tener la versión, haber hablado con una joven que hace 7 años fue víctima de acoso sexual en la oficina del entonces presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Dice que él apenas la vio, era una entrevista de trabajo, le ofreció un trago, que luego intentó, además de decirle que estaba muy bonita y que era muy joven, abalanzarse sobre ella, a besarla, que ella le dijo no lo haga, que salió del lugar en medio de una situación, repito, y lo califica así el artículo, bastante complicada y no es para menos, según esa versión que entrega Vanessa de la Torre en su columna del País. ¿Cómo se tratan este tipo de denuncias? Y se lo pregunto porque hablando con Mauricio Liscano, él dice, mire, es que ¿cómo respondo yo? Eso es una defensa imposible frente a una persona que no pone la cara. ¿Cómo se trata un escenario tan complejo como este? Bueno, efectivamente es una situación supremamente complicada porque defenderse de una acusación de acoso que no se ha concretado en una denuncia es una defensa casi imposible. Si yo no sé exactamente de
qué o quién o dónde o cuándo, pues me queda muy difícil. Eso sería lo primero. Lo segundo es que sí hay que entrar a analizar las relaciones de poder, y las relaciones de poder tienen como una de las consecuencias, pues como esta delicadeza que se tiene que tener al momento de hacer algún tipo de abordaje, porque los abordajes que se le hacen a una persona cuando se tiene algún tipo de interés pueden ser bien recibidos y pueden ser consentidos, o pueden ser consentidos por el temor que causa la persona que tiene o que ostenta una figura de poder, que es como el caso que aquí se nos plantea. Entonces aquí hay varias formas de abordar la situación, pero principalmente es indispensable que exista una denuncia para poder hacer frente a la misma y para poder sobre todo ejercer el derecho de defensa. Que ahí viene haciendo de abogado del diablo, y usted lo sabe mejor que nosotros, y ya hablaremos de eso, doctora Diana, que muchas mujeres dicen, el poner la denuncia me revictimiza, es decir, vuelvo a quedar en la picota pública en una situación tan compleja. Ya hablamos un segundo de eso, porque quisiera con la doctora Erika, la vicepresidenta de la Cámara, hablar un poco de ese protocolo, no de este hecho puntual del que estamos hablando hoy, pero sí de muchos, representante Erika, que se han conocido en las últimas semanas. Todo empieza con la denuncia del congresista Gustavo Bolívar, que habla de esclavitud sexual en el Congreso. Hubo también una columna reveladora, estremecedora, de Ana Bejarano en Los Danieles, en el que dice, mire, cuando yo fui asesora de un ministro y me tocaba ir al Congreso, vi de primera mano eso. ¿Cómo va a funcionar ese protocolo que pusieron en marcha para denunciar casos de abuso y de acoso sexual en el Congreso de la República? Bueno, Juan, el protocolo nace primero por la preocupación que tenemos como Congreso de que no existe una ruta de atención para las víctimas de violencia de género, que no existe tampoco un proceso educativo de formación, de prevención, preventivo y por supuesto de acompañamiento a las víctimas. A mí de verdad me preocupa muchísimo escuchar a muchos congresistas decir que son unos defensores de los derechos de las mujeres, pero uno cuando entra y revisa qué normatividad, qué rutas de atención, qué protocolos hay en el Congreso, pues no encuentra absolutamente nada. Es por ello que junto con el Senado nace ese interés en formular este documento que va a orientar de manera institucional y a prevenir de manera también de manera educativa cuáles son esas posibles situaciones en las que pueden estar las mujeres expuestas. El protocolo tiene un enfoque académico, educativo importante de orientación, pero también tiene un enfoque de herramientas de apoyo donde las víctimas van a ver en la mesa directiva ese espacio para poder poner en conocimiento de nosotros y nosotros ya poder hacer la respectiva ruta, que es, pues si es de orden penal le corresponde a la Fiscalía, porque nosotros no somos un ente acusador, a nosotros nos correspondía para el tema de los congresistas por la Corte Suprema de Justicia, y también ahí va a jugar un papel muy importante lo que es la Comisión para la Mujer, que es la que está liderada también por la senadora María José Pizarro, quien hace parte también del constructo de este documento. Sobre este tema, vuelvo con la doctora Diana, ya vuelvo con usted, representante. En ese evento del que menciona la doctora Erika, dice, entre otras cosas, que ahí, cuando se lanzó esa ruta, ese protocolo para blindar y ayudar a orientar a las mujeres en ese tipo de situaciones, una cifra que entregó la congresista María José Pizarro, la voy a leer, doctora Diana, y también incluso con la doctora Erika, dice, solo el 3% de las víctimas de acoso y abuso sexual presentan denuncias. ¿Por qué? Bueno, normalmente tenemos una muy mala imagen de la administración de justicia y de cómo se desenvuelve un proceso cuando una víctima se decide a denunciar. Sabemos que muchas veces las víctimas no solamente lo son del evento que padecen, sino que luego son víctimas de una violencia institucional. Las demoras, el tener que reiterar la denuncia 2 o 3 veces con distintos funcionarios, en algunos casos ser controvertidas en su intimidad, en sus cosas como tan personales.
para que luego sí o no pueda encontrar algún tipo de justicia de reparación, pues genera una expectativa frustrada y esa expectativa frustrada pues termina decantándose en eso, en unas víctimas que resuelven no denunciar y aun cuando aquí estamos Mm. enfocados en mujeres víctimas, no podemos perder de vista, Juan, que esto es algo que también ocurre con hombres y el subregistro en hombres es incluso mayor por el estigma que hay al no recibir algún tipo de abordaje de naturaleza sexual. Que ese es otro tema. Y ahí viene también el asunto importante de las versiones, lo que usted hablaba en el tema netamente penal. Representante Erika, esta ruta que se instaló en el Congreso, este protocolo de protección y para que la mujer que trabaja en el Congreso de la República pues o presente denuncias o hable del tema, está recientemente creado, hace algunos días. ¿Ustedes ya conocen allí de algún tipo de denuncia, alguna mujer que trabaja en el Congreso se ha acercado a decir, oiga, mire que a mí me ha pasado esto o me ha pasado lo otro? No, Juan. Desafortunadamente, como decía la doctora Diana, el porcentaje de denuncia es muy mínimo en Colombia porque hay muchos factores desafortunados que inciden en que las mujeres callen. Primero, porque muchas veces las mujeres ven que las denuncias no prosperan, que los procesos no salen favoreciendo a la víctima, sino al victimario, que la justicia tarda, que puede tener implicaciones también en el tema de denunciar. De pronto no se le mantiene la confidencialidad de la información y terminan ellas ya, llegan a una denuncia por un golpe y terminan ya siendo asesinadas. Entonces nosotros estamos haciendo una invitación a todo el Congreso, a las IPLs, a los contratistas, a los servidores públicos, a los congresistas, a todas las personas que trabajan en este recinto, de que se acerquen a las mesas directivas y pongan en conocimiento, porque tú dijiste al inicio, el ex senador Gustavo hizo una denuncia, no fue una denuncia. ¿Por qué? Porque eso fue a través de una entrevista. Una denuncia es cuando uno se acerca a la fiscalía y pone en conocimiento una situación para que el ente regulador pues tome cartas en el asunto. Él sencillamente destapó una situación muy complicada que le dieron a conocer, pero que tristemente no puso en conocimiento de las autoridades competentes ni en la Corte Suprema de Justicia ni en la Fiscalía. Nosotros acá en este protocolo tenemos 3 enfoques muy importantes, y es la prevención, que se va a desarrollar a través de la socialización, sensibilización y capacitación. Y para ello nosotros en el contrato, todos los servidores que inicien nuevos contratos, se les va a socializar la importancia y de una u otra manera la obligación moral que tienen con el Congreso de denunciar cualquier caso que ellos identifiquen. La orientación que tiene como finalidad, vamos a informar a la víctima sobre las rutas. Estamos en proceso de construcción porque este protocolo apenas es un esqueleto a esa atención de acompañamiento. Y la adopción de medidas de no revictimización que tienen como objeto principal brindar una herramienta mínima de protección a las víctimas para que ya el caso y el proceso pues se lleve a fin con las entidades encargadas. Y ahí viene un tema, doctora Diana, que quisiera que usted nos ayudara a entender y también le voy a hacerle una pregunta a la doctora Erika. Es muy complejo tanto la denuncia como la persona que es objeto de esa denuncia. Y digo, cuando digo complejo es en términos legales y en términos reales. ¿Cómo hace cualquiera de las dos partes, la mujer que denuncia el acoso o el abuso, o el hombre en este caso que es objeto de esa acusación, cada uno en demostrar que lo que está diciendo es verdad? Es muy complicado. La lucha contra las violencias basadas en género no se puede convertir en una inquisición que elimine los derechos de las personas procesadas o señaladas. Eso es como una primera premisa, ¿no? Entonces no puede ser simplemente de ahora en adelante le creemos siempre a la víctima y podemos mandar a la hoguera a cualquier señalado. Esos límites hay que tenerlos muy claros. Hay situaciones, sobre todo estas situaciones que ocurren a puerta cerrada, donde el tema probatorio se termina definiendo en le creo a ella o le creo a él. La valoración probatoria entonces se va a derivar del análisis que se hace de la verosimilitud de las versiones, es decir, cuál de las dos puede tener más sentido. Eso en un primer aspecto. Pero además nos valemos de lo que llamamos pruebas de corroboración periférica, es decir, no son pruebas de lo que pasó o no pasó a puerta cerrada, pero sí nos permiten un contexto de lo que pudo o no haber ocurrido. Nosotros tuvimos un caso
el defensor del pueblo, que finalmente fue absuelto, ¿cierto? Y finalmente se Armando termina Tálora. verificando es a través Sí. de la corroboración periférica. Sí. ¿Y cómo se comprobó? En este caso al revés, ese es un caso muy interesante. A él lo señala una mujer con la que él trabajaba y entiendo que se comprobó que tuvo una relación sentimental de acoso sexual. Él finalmente y las autoridades terminan diciendo no hubo tal. Claro, porque se empieza a indagar acerca de cuál era la naturaleza de la relación que tenían y entonces el comportamiento no era el de una persona acosada, sino el de una novia, ¿cierto? Y no podemos considerar que toda relación sentimental donde haya una desigualdad de poder es delictiva. Entonces sí que puede haber relaciones adultas donde hay relaciones desiguales de poder que no necesariamente constituyen acoso. Entonces es muy difícil para las víctimas denunciar por todos los aspectos de revictimización, pero también es muy difícil para una persona señalada defenderse, para defenderse, sobre todo cuando terminamos como en esta especie de hoguera de a la víctima siempre hay que creerle y el señalado necesariamente desde el minuto uno lo damos como por responsable, porque no se nos pueden olvidar los principios y los derechos de los procesados o de los señalados. La presunción de inocencia, el debido proceso. Hay que tener un equilibrio muy delicado en no revictimizar, pero tampoco violar los derechos de la persona señalada. Y qué interesante que lo diga usted, y lo digo porque usted ha manejado estos temas tan complejos, tan delicados. Representante Erika, esa misma pregunta, esa complejidad para demostrar la veracidad de una denuncia tan delicada como esa, puede incluso también desestimular que haya esas denuncias a través de esa ruta y ese protocolo, ¿no? Nosotros, como país, como Estado social de derecho, como sociedad civil, tenemos la obligación moral de poner en conocimiento a las autoridades cualquier situación que vemos que pone en peligro y en riesgo a otro ciudadano. Si yo denuncio y la persona que denuncia, que es víctima, decide desistir de la denuncia, pues yo ya no puedo hacer nada. Pero nosotros como Congreso y como mesa directiva, y lo dejamos planteado en el protocolo cuando citamos la sentencia de la tutela T265 del 2016 y la T140 del 2021, donde ponen en materia, ponen las disposiciones de las cuales se tiene que primero conocer cuáles son las conductas que se pueden considerar como acoso sexual y cuáles son las conductas que se pueden considerar como abuso y como violencia hacia los derechos de la mujer. Porque para ello, Juan, yo sí considero muy importante el proceso pedagógico y educativo que nosotros tenemos que tener como sociedad civil, pero nosotros también como Congreso. Es por ello que en el protocolo se va a socializar cuáles son esos tipos de violencia, entonces todo el contexto de cuáles son las implicaciones, cuáles son los escenarios en los que las mujeres están expuestas, la comunidad LGTBIQ+, acá con nosotros no tienen que mostrarnos pruebas porque partimos del principio, como decía la doctora Diana, del principio de conocer una situación y ya entra en los entes correspondientes a todo el proceso de investigación para proceder ya a un proceso de judicialización. Nosotros ponemos unos canales abiertos que son acercarse a las mesas directivas y poner en conocimiento de la situación o a través de los correos electrónicos. Dentro del ejercicio y de la responsabilidad que tienen los servidores públicos del Congreso de la República está primero el identificar las conductas que llegan a vulnerar esos derechos y segundo, el también brindar ese acompañamiento que vamos nosotros a hacerlo con la ruta. En este momento, Juan, pues existe un protocolo, somos conocedores también de las límites, las limitaciones que tenemos con la ley, pero también no podemos desconocer los factores negativos que llevan a que no hayan denuncias porque también se piensa en que la presunción como término que se lidera en un proceso, se presume en todo momento hasta que no se encuentre la culpabilidad, hasta que no se encuentre el acervo probatorio, hasta que un juez o un fiscal no dé ya un concepto final. Acá nosotros queremos que la sociedad civil no vea todos esos pros y contras, sino que de verdad se apropien de que tenemos un derecho moral de minimizar cualquier riesgo y ese riesgo es en cualquier conducta que vaya y atente contra la dignidad de una mujer. Mire, estoy viendo aquí el presidente Gustavo Petro, es que el asunto, pues estamos hablando en el caso puntual hoy, que ha hecho que volvamos a poner la mirada sobre este tema tan complejo, pues es que estamos hablando del
del hoy director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, quien a propósito le pidió a su colega, representante Erika, a la senadora María José Pizarro, que es la presidenta de esa Comisión de la Mujer, iniciar cuanto antes esas investigaciones en lo que atañe al legislativo, lo que usted nos está diciendo. Es decir, el presidente está muy preocupado por el tema, pero esto, digamos, es un asunto, y por eso arranqué diciendo, estamos ante un monumental escándalo de denuncias de acoso sexual en una de las ramas del poder público, pero es que desafortunadamente, y quiero la opinión de las dos, ya no tanto como la doctora Diana como abogada, la representante Erika como congresista, sino como mujeres. Y estamos hablando de un tema que es de la vida cotidiana. Y lo hablábamos aquí, lo hablamos todos los días en nuestros círculos de trabajo, tal vez también hasta en el del hogar, en los círculos sociales. Y yo no quiero entrar en defender, decía la doctora Diana, que hay un tema de equilibrio enorme. Es esa delgada línea que hay entre, porque eso no es galantería, esto estamos hablando incluso de acoso pasivo, me da pena decirlo, qué bonita blusa roja la que tiene, doctora. Oiga, lindos esos aretes. Al otro día, oiga, los tacones le quedan muy bien. Uy, representante, esa flor que tiene en la cabeza, divina. Todos los días, recurrente. Y hay unos límites, hay unos umbrales. Muchos hombres, y yo sí en ese caso también digo, se escudan en, mire, es una galantería. Esa delgada línea, y ya no estamos hablando del tema legal, quiero la opinión de las dos, ¿cuándo se traspasa? Es decir, alguien dirá, tan boba la pregunta, pues porque obviamente si yo le pido un beso a una persona que trabaja conmigo y si es subordinada, pues eso es acoso, eso es abuso, eso es intento de atropellar la dignidad de una persona. Pero hay una línea muy delgada, doctora Diana y representante Erika, arranco con usted, doctora Diana, esas delgadas líneas en las que esos linderos van y vienen todos los días, y estamos hablando en relaciones de trabajo, de estudio e incluso del hogar. Yo creo que el umbral de tolerancia en cada mujer es diferente, ¿no? Y entonces eso genera, pues, distintos problemas de interpretación para el galante. Pero pensaría yo que esa línea se cruza cuando falta el respeto. Entonces, en el ejemplo, Juan, que tú pones, elogiar el vestido, celebrarle los aretes, con todo y que a la persona le pueda generar una incomodidad, si no ha expresado esa incomodidad, pienso que la línea no se ha cruzado. Cuando ya se ha expresado el inconformismo y mira, no me opines más de mi ropa y se insiste, ahí ya estamos cruzando la línea. O cuando, a pesar de ser pocas ocasiones, así sea una, tiene connotación sexual, porque allí ya estamos cruzando la línea. Yo pienso que el respeto y la no connotación sexual de los comentarios puede ser el límite, pero insisto, el umbral en cada persona va a ser completamente diferente. Y ahí hay una palabra que usted dice que es clave, doctora Diana, que es el respeto. Eso es sagrado, eso no tiene lindero. Representante, la misma pregunta. Ese lindero en una sociedad como la nuestra, con unas relaciones tan complejas, ¿cuándo se pasa? ¿Cuál es ese límite? Y repito, uno lo ha escuchado muchas veces en muchas mujeres. ¿Comparte usted esta tesis de la doctora Diana? Yo considero que ese límite está presente en todos los momentos de la cotidianidad de una mujer, porque en los comentarios, en esas insinuaciones no consentidas sobre apariencia física, sobre la sexualidad, sobre tu cuerpo, ese contacto físico excesivo también que en el ejercicio del poder, y hay que quiero entrar un momento en la connotación del escenario donde yo trabajo en el Congreso, conocer esos testimonios donde el temor de hablar es porque me quitan el contrato, el temor de hablar es porque me pueden dañar mi ejercicio profesional, porque me cierran todas las puertas. Entonces, ya llega la línea, llega hasta donde primero también empieza a incidir un proceso de manipulación, un proceso de cohesión, un proceso de presión. Muchas mujeres ya pasan esa línea, pero no las van a denunciar porque asumen emocional y mentalmente las consecuencias que les puede acarrear ello, y pues de una u otra manera eso se ha venido infundiendo por parte de los victimarios. Entonces yo sí considero importante, en parte con esto quiero confirmar que estoy de acuerdo con la afirmación que hace la doctora Diana, pero nosotros tenemos latentemente un ejercicio machista en nuestro país, seguimos siendo una sociedad machista, seguimos siendo una sociedad violenta con la mujer, la violencia política. Y algo, Juan, que quiero decirles es que en este Congreso, cuando hicimos la rueda de prensa del protocolo, también vamos a apoyar las iniciativas legislativas para
para evitar esa violencia política de la mujer está sujeta, porque esa violencia política es el resultado de la violencia física, emocional, sexual que se está viviendo en todos los entornos. Entonces, todas esas variaciones, esas cargas, también incluso de esas tareas de trabajo, es una forma también de violencia, no lo podemos desconocer, pero no identificamos esa línea porque sentimos que hace parte de nuestro ser diario, y también no la identificamos o no la queremos identificar porque sentimos que se nos va a quitar oportunidades, que no las vamos a conseguir porque venimos siendo sujetos también de manipulación. Entonces ahí es donde tenemos que poner el ojo, y eso es un llamado a que no, yo lo decía en una rueda de prensa, no podemos seguir nosotros naturalizando las conductas violentas, y no podemos seguirnos identificando con un color o con una frase ni una más cuando estamos permitiendo que se nos ultraje y se nos maltrate. Y yo me quedo con dos frases, la de el umbral que menciona la doctora Diana, y esto que menciona la representante Erika, de esta violencia normalizada en una sociedad que, hay que decirlo, es machista. Pues mira, ha sido un tema que repito, es inagotable, mucha gente nos escribe, mucha gente va a seguir opinando. Las invito la próxima semana a volver a hablar de este tema porque hay que generar conciencia. Y bueno, la doctora Diana también pone el dedo en la llaga, no solamente mujeres, hombres también, y hay una serie de estigmatizaciones complejas. Doctora Diana, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Qué gusto saludarlos, y además qué gusto encontrarme con la representante en este espacio. Claro que sí. Representante Erika, muy amable. Gracias, Juan, gracias, doctora Diana, y súper invitados a que nos ayuden a construir esa hoja ruta que estamos haciendo con el Congreso en pleno. Claro que sí, es un tema de sociedad, es un tema de país. A ustedes muchas gracias. Terminamos Sala de Prensa hoy aquí en Caracol Ahora. Continúen con la programación que tenemos para ustedes.